Continuamos con otro de nuestros referentes colombianos, el doctor Walter Bejarano. Es médico de la Universidad del Valle, cirujano general de la Universidad del Valle, cirujano gastrointestinal y endoscopista digestivo de la Universidad Javeriana, actualmente coordinador médico de la unidad de endoscopia clínica en Imbanaco. Esto es en Quirosalud, Cali, y actualmente primer vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. A partir posiblemente del sábado será nuestro presidente. Él nos acompaña el día de hoy con una charla denominada Pólipos adenomatosos. El tamaño sí importa. Bienvenido, Doc. Duplico toda la pantalla. Listo. Ya presentame. ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo tienes? Habla de... Bueno, vamos a hacer para adelante, para atrás. Hola. El antepenúltimo. Dale, doctor. Aló. Aló. Sí. Acomódaselo para que no se... Ok. Listo, ya lo acomodo. Hola, buenos días. Edgardo dice que probablemente presidente dentro de 2 días. Pues yo espero que sí. como que confiemos en que todo vaya bien y en 2 días asumamos la presidencia. Primero, agradecer a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva con su junta directiva actual por la invitación a participar en este evento. Esta es la institución donde trabajo en la ciudad de Cali. El tamaño sí importa. Esto es una pregunta que siempre crea inquietud, suspicacia en el entorno en el que se hable, ¿sí? Sin embargo, pues aquí vamos a hablar solamente de pólipos de colon. Vamos a ver si el tamaño sí importa. No tengo ningún conflicto de interés. Definitivamente la colonoscopia junto con la polipectomía constituyen el método más eficaz de detección y prevención para la reducción de la morbilidad y la mortalidad asociada al cáncer colorectal. Obviamente esto requiere de que sigamos varios pasos. Lo primero de ellos es la detección, hacer una adecuada caracterización endoscópica, hacer una adecuada técnica de resección y posteriormente seguir unos lineamientos en el seguimiento. Esto es lo que va a permitir hacer un adecuado protocolo de prevención del cáncer colorectal. Todas estas características hacen parte de los indicadores de calidad en colonoscopia y dentro de ellos está incluido el manejo de los pólipos, el adecuado manejo de los pólipos. Cuando hablamos de caracterización endoscópica, ¿a qué hacemos referencia? No todos los pólipos son iguales, todos son diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la localización. No es lo mismo tener un pólipo en el lado izquierdo que en el lado derecho del colon. Definir cuál es su morfología, específicamente utilizando la clasificación de París o la clasificación de los tumores de extensión lateral. Posteriormente, de acuerdo a las características de la superficie mucosa y del patrón vascular, mediante las técnicas de Kudo, NICE o Ginet, definir la probabilidad de que estos pacientes tengan invasión submucosa. Y finalmente, el tamaño. Todos estos factores son cruciales para poder definir el adecuado manejo de las lesiones. La clasificación de París la conocemos ampliamente. Básicamente lo importante es aprender a definir cuáles son las morfologías que están más asociadas a invasión submucosa. Entonces la clasificación 2C o 3 son las que más están asociadas y es bien importante aprender a diferenciarlas. En cuanto a los pólipos de extensión lateral, entendiendo por estos aquellos que tienen más de 10 milímetros, entonces también es importante tener en cuenta la morfología porque está demostrado que aquellas lesiones que aquellas lesiones que son completamente planas, que son
homogéneas, no granulares, y entre mayor tamaño tienen mayor riesgo de invasión submucosa. Y obviamente la clasificación de NICE, que no requiere magnificación, solamente el uso del NBI, nos permite diferenciar si una lesión es hiperplásica, tiene displasia o es claramente maligna. Lo mismo sucede con la calificación de Ginet, pero que sí necesita la magnificación. Y finalmente la clasificación de Kudo, que pues obviamente entre más avanzada la lesión, mayor riesgo de invasión submucosa. ¿En qué influye el tamaño del pólipo? 3 cosas: riesgo de malignidad, la decisión o la forma de resección y finalmente en los protocolos de seguimiento. De tal forma que hacer una medición exacta es de suma importancia clínica. La sobreestimación del tamaño puede llevar a técnicas de resección mayores, más complejas, mayor riesgo de complicaciones, acorta los intervalos de seguimiento y lleva al sobreuso de los recursos. Por su parte, la subestimación del tamaño lleva a técnicas de resección inadecuadas, menos complejas, pero generalmente eso se traduce en resecciones incompletas y aparición de cáncer de intervalo. Entonces uno ve que es supremamente importante definir el tamaño de la lesión y resulta que eso no está completamente definido. ¿Cómo es que tenemos que definir, cómo es que tenemos que medir una lesión? Y esto que vemos allí es exactamente lo que sucede en el día a día. Existe una variabilidad interobservador, ¿sí? Está claramente medido. Lo que más se utiliza es la estimación visual y es la que menos exactitud tiene. Hay varias razones, una de ellas es la distorsión endoscópica que produce por sí el endoscopio, pero otras causas, la retracción tisular después de la resección, pues obviamente no permite hacer una adecuada estimación. Las resecciones fragmentadas o por piecemeal no permiten hacer una adecuada estimación y pues obviamente la variabilidad en las herramientas que utilizamos para la medición. En cuanto a esto, lo que más se utiliza es la pinza, el tamaño de la pinza. Sabemos que una pinza tiene entre 6 a 8 milímetros en completa apertura, o las asas de polipectomía tienen diferentes tamaños con los cuales podemos calcular el tamaño del pólipo. Estas definitivamente son mejores técnicas que la sola estimación visual, pero no dejan de ser imperfectas. Entonces, cada vez aparecen nuevas tecnologías y una de ellas es la que se conoce como el SCAL-I, que es de Fujifilm, que ya está claramente aprobada por la FDA, y esto lo que utiliza es un medidor láser para determinar el tamaño de los pólipos y es lo que mejor ha demostrado hasta este momento una exactitud en la definición del tamaño. Y pues obviamente la inteligencia artificial tiene un claro papel, sin embargo todavía están en estimaciones. Ya se está utilizando la técnica de detección, la técnica de diagnóstico para poder comenzar a definir los tamaños de los pólipos. Esto es un metaanálisis recientemente publicado, junto con otro artículo también recientemente publicado. Las conclusiones de estos 2 estudios es que hay una variabilidad significativa en la estimación visual entre los endoscopistas, que la menor precisión definitivamente la tiene la estimación visual y la estimación con ASA, que la mayor precisión se va a lograr a través de los sistemas de visualización virtual y la inteligencia artificial. No existe un consenso sobre el método de referencia para la medición de los pólipos durante la colonoscopia y que las pinzas de biopsia, las asas o los dispositivos graduados pueden mejorar la precisión de la escala visual. Entonces, pues probablemente hacia eso tendemos y en un futuro ya vamos a tener un método mucho más preciso de definir el tamaño de los pólipos. En cuanto al riesgo de malignidad, esto lo hemos escuchado hace mucho tiempo. Hay una clasificación, una definición de qué es un pólipo diminuto, es aquello de menos de 5 milímetros. La probabilidad de que estos pólipos tengan una histología avanzada es muy baja, es muy remota. Por eso en este caso no se justifica someter a los pacientes a riesgos innecesarios con técnicas de resección más agresivas. Lo mismo sucede con los pólipos pequeños, entre 6 a 9 milímetros, riesgo de histología avanzada hasta en el 6.6% de los casos. Aquí, en estas 2 dimensiones, está más del 90% de los pólipos que diagnosticamos en nuestro ejercicio diario, ¿sí? Cuando se pasa esta barrera, esta línea roja,
y comenzamos a encontrar pólipos de 10 a 19 milímetros, el riesgo de histología avanzada aumenta y también el riesgo de compromiso de la submucosa cuando tienen claramente transformación maligna. Y obviamente cuando son más grandes, estos riesgos igualmente aumentan. Y una cosa que es bien importante tener en cuenta, no es lo mismo hablar de una lesión de 15 o 20 milímetros en el colon o en el recto. En el recto, por su anatomía, por su morfología, por su embriología, este tipo de lesiones, el riesgo de compromiso submucoso es mucho mayor que lo que se encuentra en el resto del colon y es bien importante tener este dato en cuenta. Esto es solamente un dato, para una imagen para mostrar cómo en la medida en que se combinan dos características, la morfología dada por la clasificación de París y aumenta el tamaño del pólipo, el riesgo de invasión de la submucosa es mucho mayor. El tamaño es tan importante que, como nos permite definir qué tipo de resección vamos a hacer en el paciente, entonces se ha intentado clasificar un sistema, una complejidad de la resección. Y esto es una clasificación que salió por allá en el año 2011 y ha sido validada en otros estudios donde se tienen en cuenta 4 características del pólipo. La primera de ellas es el tamaño. Y vemos cómo en la medida en que aumenta el tamaño se le da un puntaje cada vez mayor. Y es el tamaño el que más aporta al total de esta escala. Las otras características son la morfología, el sitio y el acceso. Vemos cómo, de acuerdo a eso, se definen unos niveles. El nivel 4 es cuando el puntaje es mayor de 12. Se supone que estos pacientes deben ser manejados en centros de referencia por endoscopistas experimentados. En tanto que un paciente con un pólipo que se cataloga como nivel 1 puede ser manejado incluso por personal en entrenamiento. Lo que se ha encontrado es que a mayor nivel, mayor tasa de resecciones incompletas, de procedimientos adicionales, de complicaciones y de histología avanzada. Sin embargo, pues también aparecen otros estudios que dicen que lo más complejo de la aplicación de esta tabla o esta escala es que existe mucha variabilidad y es lógico, si no tenemos claro un método para definir el tamaño, pues obviamente vamos a encontrar variabilidad en eso. Pero creo que es una escala importante a tener en cuenta para cuando vamos a definir cómo resecar un pólipo. Existen muchas guías ya que nos dictan cómo hacer la resección endoscópica. Yo solamente voy a hablar aquí de la guía europea. Sin embargo, no me voy a detener mucho en ella porque es que ya escuchamos hablar de polipectomía, resecciones bajo agua, disección endoscópica. Ya se mencionaron varias de las técnicas, entonces no voy a profundizar. Es solamente para mencionar que este es el protocolo propuesto por la Asociación Europea de Endoscopia Digestiva y vemos cómo lo que dicta finalmente cómo vamos a resecar los pólipos es el tamaño, además de otras características, pero es el tamaño el que finalmente define cómo lo vamos a quitar. Entonces, vemos que para los pólipos diminutos y para los pólipos pequeños, definitivamente la polipectomía con asa fría es el estándar de oro de resección, ¿ya? La resección completa se logra en un porcentaje muy alto y el riesgo de complicaciones de este procedimiento es muy bajo, el sangrado es muy bajo, que es quizá lo que a veces se le tiene miedo por parte de algunos endoscopistas de hacerlo, es muy bajo. ¿Qué es lo que se debe buscar? La resección completa de la lesión. La resección completa de la lesión, siempre dejando tejido sano alrededor y buscando obtener lo que se llama la técnica del huevo frito, que pues es más o menos lo que buscamos allí. La polipectomía con pinza de biopsias, lo ideal es que no la hagamos. Sin embargo, las guías también aceptan que hay pólipos cuando son muy pequeños, entre 1, 2, 3 milímetros, que son difíciles de resecar con una pinza. Entonces, digamos que en esos casos se puede aceptar la resección. Lo que sí no se recomienda es la polipectomía con asa caliente. Sin embargo, aquí yo les quiero mostrar un caso de una polipectomía hecha con pinza, donde después se evidencia recurrencia de la lesión en el mismo sitio. También soy consciente de que no en toda parte se puede quitar un pólipo con una asa fría, ¿no? Las entidades no autorizan, son pacientes particulares, alguna cosa. Entonces, si uno encuentra un pólipo pequeño, como lo vemos aquí en esta imagen,
Uno podría intentar quitarlo con una asa de polipectomía, quitarlo, digamos que intentar quitarlo lo mejor posible, y me encontré curiosamente un artículo que decía, sí, esto se puede hacer, dice, no lo quite del centro, comienza en un extremo, luego quita el otro extremo, porque cuando se despeluca la lesión es muy difícil ya identificarla, y lo último que quita la parte central, lave muy bien para verificar que por lo menos no haya nada macroscópico. Obviamente podemos encontrar, pero creo que durante muchísimos años quitamos pólipos con pinza y creo que en muchos casos, si lo hacemos en una forma adecuada, podemos disminuir ese riesgo de recurrencia y le quitamos el problema de una vez al paciente. Las lesiones de tamaño intermedio, entre 10 a 19 milímetros, se recomienda o la polipectomía con asa caliente. Ya el doctor Otero nos dice que cada vez o hace muchos años no utilizan polipectomía con asa caliente y creo que hacia allá tenemos que tender. La resección mucosa, pero cada vez se pretende que se haga lo que nos mencionaba el doctor Otero, la polipectomía con asa fría, igual en lesiones de mayor tamaño, ¿sí? Ya él ahí nos mostró una imagen, son procedimientos muy seguros, ¿ya? Aquí pues yo muestro una pues con asa caliente. Los resultados pues logran unas tasas de resección amplias, pero pues tenemos el riesgo también un poco a veces de la recurrencia. Las lesiones cerradas se recomiendan que se manejen con el mismo criterio de las lesiones adenomatosas, ¿sí? En términos de resección, en términos de seguimiento. Entonces, esto es básicamente lo que se recomienda y nuevamente la resección endoscópica de la mucosa con asa fría es el procedimiento que se recomienda en estos casos. Para las lesiones más grandes, lo mismo, se recomienda que se pueda utilizar una resección mucosa, puede ser en este caso con piecemeal. Sin embargo, el problema que tiene este tipo de técnica es la alta tasa de recurrencia. Entonces, se ha recomendado también la mucosectomía o la resección mediante técnicas de inmersión. Pues ya escucharon al doctor Preciado hablar de ellas, ¿ya? Y pues estos son algunos de los ejemplos que nosotros hemos manejado en instituciones, lesiones muy grandes que manejamos mediante mucosectomía con asa caliente. Aquí vemos otra que tiene como interesante que es un paciente que es una recurrencia de una lesión y después de quitar la lesión nos dimos cuenta que tenía un tatuaje debajo que ya le habían hecho. Entonces afortunadamente no nos representó mayor dificultad para quitarlo. Este es otro tipo de lesión. Cuando son lesiones pedunculadas, polipoides, pues dependiendo del tamaño del pólipo y del tamaño del tallo, entonces se pueden utilizar métodos de infiltración o mecánicos para controlar el tallo o del corte directo si estos lo permiten hacer sin ningún problema. En la parte de arriba vemos un pólipo resecado directamente, en la parte de abajo vemos un pólipo en el que se utiliza un endoloop para controlar. La disección endoscópica de la submucosa sigue siendo también una alternativa de manejo. Se logran las mejores tasas de resección completa, R0, las tasas de recurrencia son muchísimo menores con la mucosectomía y están indicados básicamente cuando existe sospecha de infiltración de la submucosa, cuando hay fibrosis submucosa, cuando se tratan de lesiones de tipo de extensión lateral no granular o cuando ya hay un carcinoma residual o recurrente en el sitio de resección previa. ¿Cuál es la desventaja? Los tiempos de los procedimientos, requiere una curva de aprendizaje mucho mayor, las tasas de complicaciones mayor que la mucosectomía, y básicamente eso. Estos son algunos de los ejemplos que hemos hecho en nuestra unidad de disección endoscópica. Importante hacer anotación sobre esto, que no tiene que ver con el tema del tamaño, pero sí me parece importante en el manejo de pólipos, que es el tatuaje. La técnica adecuada del tatuaje, siempre hacerlo distal a la lesión, levantar, crear un abón submucoso, posteriormente infiltrar, se puede hacer en 3, 4 cuadrantes, pues eso sí lo define, y a una distancia prudente, que no infiltrar sobre la base de la lesión. Eso va a permitir encontrar el sitio para seguimientos o incluso como marcación previo a cirugía en caso de que el paciente requiera el procedimiento. Y finalmente, el tercer aspecto en el que influye el tamaño es el seguimiento. Tampoco me voy a detener porque pues que ahorita viene la charla de seguimiento, entonces a mí ya me dieron muy molidita la charla, ¿sí? Básicamente no hay que inventarse nada, eso ya está escrito claramente definido.
solamente que ojalá las podamos adoptar y las podamos seguir. No siempre hacer más significa hacerlo mejor. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ya está escrito, yo aquí hice un resumen más o menos en lo que dice cada una de las asociaciones, la española, la americana, las europeas, y de pronto, y en general coinciden mucho, ¿sí? Y el criterio que tienen en cuenta es el tamaño, el número de pólipos, el tamaño de los pólipos y pues obviamente la histología. Quienes se diferencian un poquito en esto son los japoneses, sobre todo en algunos de esos aspectos, pero al final terminan coincidiendo en muchos aspectos. Lo mismo aplica para las lesiones cerradas, ¿ya? Aquí también encontré un artículo donde hicieron más o menos el mismo trabajo. Ya finalmente, yo lo que quiero decir es que la colonoscopia con la polipectomía definitivamente es la mejor estrategia para reducir el riesgo y la mortalidad por cáncer colorectal. Siempre hacer una colonoscopia de alta calidad en todos los aspectos, incluyendo el manejo de los pólipos, realizar una adecuada caracterización de los pólipos. El tamaño es un criterio crítico en la toma de las decisiones para el manejo de pólipos, sobre todo por el riesgo de malignidad, selección de resección y el seguimiento. Y si la pregunta era que si el tamaño importa, la respuesta es sí, el tamaño sí importa, no solamente en el pólipo, sino nuevamente en muchos otros aspectos de la vida. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.